Bien, continuamos en el arranque en este día lunes, atravesando ya el anteúltimo mes del año, noviembre, increíble ya. Siempre estamos jodiendo con esto de la famosa... ¿Desde qué momento se dice felices fiestas? No sé, mira, ¿Hay un momento técnico? Ayer para mí era el 3 de febrero y ahora ya estamos en diciembre, o sea... Ok. Voló. Así se pasa el año, acá, Bien. en Sónica. Pasan cosas. Pasan cosas. Bueno, y cosas buenas también, Sí. ¿no? Por ejemplo, estar acá con ustedes. Bien. Y Coqui Lauro, que nos anticipaste algo Bueno, sí, de la infocracia. La verdad no es muy lindo, pero... Oh. Bueno, este es un término que propone Byung-Chul Han, que es un filósofo, teólogo y ensayista surcoreano, que siempre este tipo se centra en la crítica a la sociedad contemporánea. Es bastante pesimista dentro de todo, pero bueno, me parece interesante para pensar un poco el fenómeno Milei, el fenómeno de estas nuevas derechas que está sucediendo también acá en Latinoamérica. Y Milei y también Trump me parece como figuras políticas que emergen al principio quizás como medio figura como de broma, de risa, de burla, porque eran personajes televisivos que quizás no tenían mucho que ver con la política tradicional, que proponen algo más disruptivo. Trump sí es cierto que tenía un bagaje de conocimiento mucho mayor en Estados Unidos, sí, que Milei acá en Argentina, ¿no? Sí. Pero bueno, los dos son figuras que rompen con lo tradicional, claro, en cuanto a sus estrategias políticas quizás. Y sí, en cómo se presentan o en su discurso, que tampoco es un discurso político demasiado tradicional. Si bien igualmente después, a ver, para quien laburan y los intereses que tengan, quizás sí se amolden un poco más a algo que conocemos mejor. Pero bueno, me parece interesante pensarlo y cómo se dan estos sujetos que no son casuales, digo, y están bastante relacionados entre sí. Bueno, lo que propone este autor es que vivimos en el régimen de la información, no en un régimen de la dominación, como quizás lo plantea Foucault, de la biopolítica, donde se explotan los cuerpos, se explotan energías, como para crear un sujeto predecible y para mantenerlo controlado, también que se ejerce dominación a partir de la coerción, la violencia. Bueno, hoy más bien... Una evolución, un poco siguiéndote, de lo que sería la agenda setting, ¿no? Recontra. De algo como que, bueno, ya está preestablecido, esa falsa sensación de elección, ¿no? Con un abanico acotado de posibilidades, en el cual uno como ser humano cree tener la batuta de lo que va a ser su desarrollo personal, pero en realidad es siempre acotado el marco en el que uno se va a desarrollar. Por ahí sí, tiene la idea, en general esto Coqui me va a corregir, es que vos la sensación de que estás eligiendo tu camino, sí, la tengas, porque si no, no habría zanahoria, como se le dice, no habría objetivo y no habría un sistema que mantener, ¿no? Va por ahí la cosa. Y lo ve uno también en la sobreinformación cuando abre el espectro de Twitter, no sé, en las redes sociales, noticias que también no salen. Sí. Es necesario estar... A ver, también un punto medio, ¿no? Porque si no, sí, terminás... Ni siquiera diría... Ni siquiera hablando de las fake news, que es como otra problemática. Simplemente... sobredosificados, sí, de información, ¿no? Sí. Súper estimulados, sí, a tal punto de, bueno, en realidad generar el efecto inverso, ¿no? De decir, bueno, no, apago todo y quiero estar apagado. Bueno, pero sí, como les digo, entonces este es el régimen de la dominación que quizás lo conocemos y también lo hemos graficado en la política de hace unos años ya. Pero, bueno, se plantea que estamos en un régimen de la información donde se explotan datos para crear algoritmos. ¿Y cómo se ejerce la dominación? Bueno, plantea que se hace a partir de la psicopolítica, no de la biopolítica. La psicopolítica lo que busca es predecir las actitudes de las personas para, en cierto modo, poder controlarlas. Y eso se hace, obviamente, a partir de la explotación de los datos, esta cosa que decimos que, bueno, nos escuchan los celulares y que saben todo de nosotros, por ejemplo. Y la psicopolítica, ¿cómo trabaja? Es a partir de consignas, este autor plantea, neoliberales, optimistas. Es lo que yo quizás les cuento los otros días, por ejemplo, que hablábamos de estos influencers que plantean levántate a las 5 de la mañana, vos podés, el self-made man, esta persona que se crea solo desde abajo. El famoso just do it. Sí, just do it, recontra. Son todas estas consignas neoliberales que, bueno, plantean... que vos tenés el control de alguna manera. El control y es optimista. Lo que hacen es explotar la libertad en cierto sentido. Pero esta libertad no es del todo así, porque
también lo que se plantea en esta época es que la transparencia es lo que prima, que cuanto más información mejor, que todo es transparente. Entonces nosotros sabemos todo, esto que decíamos, bueno, Claro. tenemos todas las opciones, entonces nosotros elegimos. Bueno, no sé qué tan así es. Sabés que, bueno, hablando de lo que estaba mencionando ahí, se me vino primer año encima de ISER hablando de la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Claro. En donde Láser este modelo Fed. de comunicación de masas sostiene que los medios son absorbidos, o sea, que la gente absorbe directamente y sin resistencia, de manera pasiva, el mensaje de los medios de comunicación. Esa era Laswell. es una teoría que, Sí, Harold Laswell. claro, que igualmente es un poco más antigua que lo que está trayendo Sí. Coqui ahora. Sí, Y volviendo un poco a lo que decías con respecto a esto de estos influencers, ¿no? Que esto del just do it y solo hazlo y que todo tenés el poder y qué sé yo, lo que buscan es como de alguna manera desproveer, si se quiere, sacar al hombre, digo, a la persona, del contexto que la rodea, ¿no? Un poco, ¿no? Más vale. Alienarlo, quizás. Se dice que vivimos en una prisión digital en el que el celular se nos presenta como bienestar, estos aparatos tecnológicos nos vienen a solucionar la vida y se nos instalan, por ejemplo, la casa inteligente, esto de tener todas las luces o tener todo en el celular. Y en realidad lo que pasa es que la dominación nunca es transparente, sino más bien que hoy en día se presenta quizás como una caja negra de algoritmos, se dice. Y esto es en cuanto no solamente a los medios y cómo nos comunicamos, sino que esto también tiene que ver con la política, ¿no? Obviamente. La infocracia viene a ser la expresión política del régimen de la información y es la postdemocracia moderna que se da en este fenómeno y en este contexto. La información es muy importante en este caso porque no es algo que une, sino más bien es una fuerza centrífuga, fragmenta, es cortoplacista, la información es rápida, se nos avalancha. En ese sentido no termina uniendo porque bueno, cada uno tiene como su burbuja de información, cada uno consume información diferente, es demasiada. Bueno, eso abre también la apertura a los nichos, ¿no? Sí. Digo, entonces también eso alimenta la posibilidad de, no sé, de gente que está abriéndose su propio canal y bueno, tiene sus seguidores y elige también en ese sentido Bueno, qué consumir y qué no. sí, esta autora habla en realidad de tribus digitales para hablar de nichos, pero no los describe tan positivamente quizás. Por ejemplo, habla de que son grupos dogmáticos que utilizan la información no para reconocer, sino para identificarse. Y para afirmar, claro, sus Para pensamientos. afirmarse, Sí. obviamente. Entonces, lo que pasa acá es que hay un problema en el que no se puede polemizar a un otro o no se puede Es que polemizar claro. la información en sí, porque la información es lo que termina definiendo a un grupo de personas. Entonces, lo que genera es que estos grupos no estén dispuestos a debatirla. Intercambiar Porque ideas. si los define a ellos mismos, bueno, lo que se termina dando es una crisis de la escucha al otro. Estás yendo en contra de la identidad de alguien, Recontra. ¿no? Y esto quizás lo podemos ver, no sé, por ejemplo, en Twitter, con algunos trolls libertarios, que recontra sucede que no se les puede discutir nada y es una Yo diría en constante, general, violencia. global, Sí, de todos los lados, sí, a ver, todos los se colores. transforman. Es muy fácil hoy en Argentina el debate político transformarlo en falacias ad hominem Exacto. Sí. y no Atacar a la discutir persona. ideas, ¿no? Ujú. Y Sí. ese Sí. creo que es. Hasta me pongo conspiranoico y voy Sí. un poco cerca de lo que estaba Ponete planteando. conspiranoico, te lo Lo que, permitimos. lo que está planteando Coqui, que es de alguna manera. La desidia que hay en cuanto a las ideologías, ¿no? Esto, Sí. y también un poco la idea, ¿no? De cómo, bueno, llevar la discusión política, de debate, de enriquecimiento, de intercambio a lo banal de la discusión. Y Bueno, también la ¿no? propuesta De la política, pelea. no hay proformas políticas tampoco, digamos. Sí. Pensamos, ¿no? Digo, en las No, plataformas, hay una sé. pérdida de las ideologías, Sí. recontra, y se habla un montón. Bueno, esto de que entonces para mí es importante esto que yo lo noto bastante y lo vemos en el día a día. Hay una crisis de la escucha al otro, es difícil debatir, es difícil hablar de ideas. Se escucha para responder, no para escuchar en sí, ¿no? Y esto lo que genera es una pérdida de la acción comunicativa y el discurso racional de la política, que lo que logra el discurso de la política, el discurso de la democracia en sí es crear un mundo común, esta posibilidad de plantear algo que nos una a todos. Pero lo que se termina dando es un desplazamiento de una racionalidad comunicativa a una racionalidad algorítmica, que es diferente y no es lo mismo porque en este sentido las personas se identifican con información, también lo que se genera, obviamente a la larga, lo que el autor plantea, obviamente esto es bastante, es mucho más profundo, digo, no es algo que se dé tan así quizás, pero bueno, para pensarlo quizás está bueno, Sí. se da medio una crisis de la democracia en este sentido porque hay una crisis del escucha al otro y en este sentido el otro es quien nos constituye a uno. Entonces, al no escuchar a un otro,
es difícil porque la democracia se basa en esto, ¿no? En constituirse a través de un otro y también de formar un mundo común o una utopía. Por eso también se dice que hay una pérdida de las ideologías. Son de alguna manera los vínculos que tenemos lo que nos definen. Sí, ¿no? sí, tener puentes en lugar de segmentar. Una persona no puede tener una identidad si no vive en sociedad. Claro, somos seres gregarios. También es primer año. Mirá, vos lo voy a buscar porque no sé qué significa. No, somos seres sociales. Ahí va. Ajá. Ahí entendí mejor. Ahí está. Bueno, Sí. y entonces la información también termina generando una realidad defactificada que no hay una distinción entre la verdad y la mentira. Lo que pasa es que la verdad es aquello que nos une, que genera cohesión social. Y lo que sucede hoy en día es que, por ejemplo, plantea este autor la figura del bullshitter, ¿no? El charlatán. Lo identifica con Trump, por ejemplo, que es indiferente a la verdad. Porque no sé si a veces dicen fake news, quizás no les importa si son verdaderas, si son falsas. Claro. Es como medio ciego a la realidad en ese sentido. Porque bueno, ¿no? les es conveniente quizás plantearlo. Y lo que sucede es que hay una crisis también de la verdad, y eso supone también una crisis de la sociedad, en el sentido de que no hay cohesión, hay algo que nos una. La verdad es aquella cosa que es como un consenso. No se trata realmente de hechos en sí, pero es aquello que nos mantiene unidos en cierto sentido. Sí podemos entender que hay muchos grupos sociales que tienen su verdad, ¿no? Obviamente, porque la verdad se construye en comunidad, y también, bueno, justamente en las sociedades también. Pero bueno, lo que sucede, por ejemplo, con estas figuras y Milei también es que es bastante indiferente a los hechos en sí. Siempre plantea cosas que realmente no son ciertas, que lo googleás y te das cuenta que es mentira. Entonces, como un presidente quizás no llega a googlear algo. Bueno, no sé qué tan así es, pero bueno, se da esta difusión rápida de información, y que lo que termina generando a la larga es fragmentarnos. Bueno, me parece que está bueno para pensarlo quizás. Es bastante más profundo, ¿no? Porque bueno, obviamente es un filósofo que plantea, y bueno, no es muy positivo como vemos, pero es interesante ver en qué contexto emergen estas nuevas figuras políticas, también para entender el fenómeno en sí, que creo que a todos nos deja medio confundidos, o quizás a mí al menos me sorprende, ¿no? Cómo se está dando, o quizás porque es nuevo, es diferente, pero sí. ¿Y qué autocrítica, me pregunto, nos hacemos nosotros como usuarios, ¿no? Que por ahí al consumir estamos en algún punto avalando, ¿no? Esa forma, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros también, no? Y desde lo individual me parece difícil poder... ¿Es colectivo? Sí, ¿no? es colectivo, justamente. No es que es algo que se da en una persona. Justamente lo que vemos es que es un fenómeno más grande aún y que se nos está dando en toda la sociedad. Tampoco es algo que nos pasa porque elegimos que nos pase, ¿no? Que la información se nos avalanche. También, hay una fuerza política que son aquellos, por ejemplo, hoy en día, quienes tienen las grandes plataformas, poseen un gran poder. Las plataformas de inteligencia artificial o de tecnología, eso tampoco es lo que yo planteé la otra vez. Es que, por ejemplo, la inteligencia artificial no es que reside en una nube negra, sino más bien que son empresas que tienen intereses. Está un poco esa idea como de hacerlo más de ciencia ficción, como para que la gente no comprenda bien que en realidad son personas que tienen a su merced millones y millones de dólares, mucho poder obviamente. Y datos. Y datos. Y datos. Sí. Y datos, y esto me hace acordar un poco y decanta, creo yo, este concepto que bien traes, Coqui, a la llamada teoría de del tecnofeudalismo, ¿no? Que es una especie de volver en la historia años atrás, donde los dueños de todo eran un grupo selecto de personas que en este caso, traerlo más a lo contemporáneo, claro, serían todos aquellos dueños de las empresas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Jeff Bezos de Amazon. Y puedo seguir. Pero un grupo selecto de personas, una mesa chica si se quiere, que son los dueños de las empresas tecnológicas que hoy abrís la heladera y están adentro. El Big Data, el autor los plantea como estos dataístas, que lo que plantean en general es tratar eventualmente de prescindir de la política, que no se va a necesitar política porque los datos van a poder controlar la economía, van a poder controlar las sociedades, para que haya menos desigualdad. Andá a saber qué tan así va a llegar a hacer eso.
Pero bueno, que sean todos pobres, no que haya pobres y menos pobres, que sean todos igual de pobres. Sí. O sea, no es casual. Qué pesimismo. No, pero hay un grupo de personas. Dejame un ratito, che. ¿Te Es imaginás lunes. con un perro robótico? Reivindiquemos el pesimismo los lunes, por favor, no seamos de esos románticos Mirá como cómo Julio. Gonza, acaba de entrar Gonza en No, reemplazo ¿en qué momento? de Sebastián. Se produjo un cambio. ¿En qué momento? El árbitro no estuvo informado, o sea. ¿Esto pasa los amerita lunes? Una sanción. Y amerita una Yo sanción. creo que sí. Siempre amerita una sanción. Se ríe. Está contento con el empate de local jugando con River Vélez. Mirá. Ah, sí. Está contentísimo. Un 0-0, el 0-0 no se olvida nunca más. Dice. No. Perdón, Pero Coqui, bueno, nos vamos está bien. de No, plano. Es eso, me parece es Ajá. interesante para pensarlo. Pensar también en esto de la rutina que tenemos, de mirar el celular, de scrollear, que nos pasa ¿Cuánto tiempo a todos. perdemos? No sé, yo al menos 6 horas por día. No me digas porque me Me deprimo. llegó el reporte. No. O sea, soy ¿Y pesimista cuánto? los lunes, pero tampoco para que me lo hagan a propósito. Ajá. No, bueno, listo, ok. Por favor. No, pero serio, mucho tiempo uno pierde No. en esto del ¿Sabes cómo están los entretenimiento oftalmólogos? Así inmediato. están. Puf. Los oftalmólogos. Sí, sí. Claro. Y bueno, muchos problemas relacionados con el sueño y la falta de sueño y de conciliar más que nada el sueño, tienen que ver con el uso del celular, que sabemos tiene este aparatito, el espectro de luz azul, que es justamente lo que provoca en el cerebro la escasez de melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, Exactamente. le das un mensaje equivocado, vos te acostás, no sé, vamos a suponerte, 12 de la noche, todo a oscuras, y el espectro de luz azul al cerebro le hace indicar todo menos andarte a dormir. Claro. Y eso es una costumbre que tenemos, che, me voy a lo poner a traduce mirar como el si fuera de celu. día. Claro, me voy a mirar el celu un ratito antes de irme a acostar. Lo peor que puedes hacer. Sí. Lo peor. Sí, lo decía el doctor López Rossetti, estaba mirando, dice, cuando vas al dormitorio, el dormitorio te lo dice, es dormitorio Claro, para dormir. dormir. Dice, prepara el sueño, dice, come temprano y ni toques un aparato electrónico antes de... Bueno, de lamentablemente eso estaría siendo imposible. No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que, Difícil. Bueno, pero también, bueno, esto más allá igual de pensarlo a partir de individual, para mí, de nuevo, la salida es colectiva y tiene que ver con la política en sí. Me parece que Milei es un producto de esta infocracia, porque su ascenso también es a partir de la defactificación, porque digo, no tiene un discurso coherente político. La verdad no es un discurso político coherente, no mantiene... quizás uno plantea una ideología muy clara o tampoco unos proyectos la visión tampoco es tan clara. Y se da también esto, también que impacta a partir de las redes, ¿no? Esto de lo corto, de lo rápido. Bueno, para pensarlo, me parece interesante. Y de nuevo, que lo que busca también todo esto es desintegrar el discurso político. Y bueno, yo busco quizás reivindicarlo en ese sentido. Y pensar que la política sigue pudiendo ser una herramienta de transformación y que nos puede plantear un mundo mejor. Digo, porque también hay un movimiento de apolítica, de ir en contra de la casta. Hay un objetivo de despolitización Recontra. muy grande que lo que busca justamente es sacarte de la discusión, del debate de ideas, que de cualquier idea, digo, ¿no? No, sí, yo no digo política partidaria. En tanto sí, en ¿no? cuanto tengo una formación de saber, bueno, digo, cada quien se puede sentir representado por lo que sienta, y eso es válido, siempre que se traten las ideas, no voy a ser romántico de decir ni siquiera en el marco del respeto, que eso estaría bueno que esté, ¿no? Pero digo, en el debate político sabemos que el caldor de la discusión no está bueno puede... acostumbrarse a falta de respeto. No, por eso, insultos, ¿viste? sin reivindicar faltas de respeto, pero también entendiendo que el diálogo muchas veces puede llevar una tensión, a un calor, vamos a decirlo románticamente. Pero que sea la excepción en todo caso, ¿no? Sí, pero que mientras se debatan ideas... Bueno. Porque digo, el no debatirlas le es funcional a un grupo de personas. Claro. Que de nuevo no somos nosotros, entonces... Son los dueños de lo que mirás en el celu. Ok, hola, sos mi dueño. Hola, sos mi dueño. Bien, vamos a... Lluvia de corazones. Vamos, bueno, Coqui, gracias con la columna joven. Nosotros, digamos, somos ex jóvenes. Ex jóvenes. Ex jóvenes somos. Ok. Habla por vos. Bueno, sean malo. Vamos a meter una breve